lograr la revalidación de los aprendizajes y competencias de los togados y togadas, estudiantes de leyes, así como para fortalecer los vínculos con los hermanos latinoamericanos y colegas del área para compartir conocimientos y enriquecer la perspectiva de cada participante. Así que esperamos que este congreso esté cumpliendo con dichas expectativas. De inmediato vamos a empezar con las magistrales ponencias. Ustedes que estuvieron ayer se han dado cuenta que las ponencias no tienen desperdicio y por supuesto hoy prometemos esto y un poquito más. Iniciamos con el doctor José Luis Vegas Roché, México, Venezuela, con el tema Fórmulas modernas de litigación oral penal. Le damos la bienvenida y un aplauso. ¿Está aquí el doctor? El doctor José Luis Vegas Roché. Yo puedo confirmar que lo vi en la mañana. Si pueden, por favor, los colegas asistirme para avisarle que ya va a empezar su ponencia. Jorge, el doctor José Luis Vegas Roché. No se preocupen, que estas cosas pasan. Bien, doctor, entonces, usted tenía una intervención, sí, para que continúe con el tema. Ven, entonces le invito a pasar por aquí. Sí. Todo suyo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Siempre mi agradecimiento, en este caso, al rector, al vicerrector. Vamos a continuar. Lo que yo en la mañana me preguntaba, estamos en un congreso internacional sobre juzgamiento en sistema acusatorio. Y en antes hacía una reflexión de un paradigma que América Latina, y lógicamente qué bonito, República Dominicana, nos permita justamente disertar sobre ese criterio de vanguardia que tenemos en sistema acusatorio. España, Francia, Alemania, que son la cuna del derecho penal, que son la cuna de teoría del delito, en teoría del proceso, se han quedado en proceso mixto. Y tenemos que ser conscientes de esa situación y aprovechar que somos potencia en derecho procesal penal. América Latina, incluido República Dominicana, nuestro país hermano, somos potencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Esto que, lógicamente, la Universidad Nacional Evangélica, la UNEP, nos invita a disertar para unificar estos criterios. Una parte es, lógicamente, el juzgamiento. Y sobre eso venimos, lógicamente, en la mañana me dijo una alumna de acá, doctor, deje el tecnicismo, usted imagínese que no somos un auditorio de pre, sino de post, sino de pregrado. Y lo voy a hacer sencillo. Y eso no lo puede hacer un juez, lo puede hacer un profesor. Y yo soy profesor universitario y soy doctor en educación. Entonces la pedagogía emplea, entonces el discurso es distinto. Entonces partimos en un sistema acusatorio, antes del juzgamiento hay una etapa previa. Llámenle investigación, formalizada, no formalizada, en algunos países etapa intermedia. Esa etapa previa al juzgamiento es una etapa, y en todos los países es común, es una etapa donde no hay pruebas. Es una etapa donde exclusivamente es un escenario no probatorio. Donde si no hay pruebas, no hay silogismo probatorio, si no hay silogismo cognitivo, porque se trabaja elementos de convicción, se trabaja actos de investigación y no se trabaja pruebas. Bien, ¿y para qué nos sirve este escenario? Para preparar la prueba. Porque esa información que tiene ese elemento de convicción, en algún momento del juzgamiento se va a convertir en prueba, ¿correcto? Entonces, este escenario que es un escenario previo al juicio, que es un escenario que no probatorio, que es un escenario cognitivo, no de pruebas, es un escenario que por naturaleza tiene impregnado y que busca solamente que se realice una verdadera imputación del fiscal. Nada más.
O sea, señor fiscal, usted tiene que hacerme una genuina y válida imputación. ¿Y qué es la imputación? Doctor, no entiendo. No es un término médico, pero es un término jurídico y no entiendo qué es imputación. Sé por ahí, se me luce que es una atribución que hace el fiscal al autor o al imputado. Perfecto. ¿No? La imputación tiene dos fases. Porque al final, si usted va a juzgamiento, ¿qué tiene que saber? Que hay una imputación. Porque en juzgamiento, ¿qué se va a buscar? La acreditación de la imputación. Se tiene que acreditar esa imputación. La imputación tiene dos planos. Yo le llamo una imputación, lo que es una imputación en este caso parcial y una imputación total. El fiscal, para iniciar una investigación formalizada, va a hacer una imputación parcial para ejercer la acción penal, o sea, para empezar a investigar. Por lo tanto, el fáctico es grande y yo denomino proposiciones fácticas a una selección de todo ese fáctico. ¿Qué es el fáctico? A cualquiera de ustedes le digo, usted ha cometido por ahí, por alguna circunstancia, le han robado, ha sido víctima de una extorsión, y usted me dice, sí, doctor. Y me va a narrar, no como abogado, sino como persona, lo que le ocurrió. ¿Correcto? Y todo eso, lo que le ocurrió, es lógicamente el aspecto fáctico, ¿ya? Que es un elemento importante. De ahí la tarea, la función del fiscal, la función del Ministerio Público es trabajar en la investigación y transformar ese fáctico en qué? Reducir ese fáctico en proposiciones fácticas, que son selección del fáctico vinculados a cada elemento del tipo penal. Por ejemplo, acá tenemos la figura del tipo penal del robo. Ustedes tienen en su Código Penal el delito de robo, ¿no es cierto? Que es lógicamente la sustracción, el apoderamiento de un bien mueble ajeno mediante violencia o amenaza. ¿Listo? Eso es el tipo penal. Entonces, esos elementos que tiene el tipo penal son elementos, en este caso, técnicos, son elementos jurídicos. Pero yo le pregunto, ¿eso usted va a acreditar en un juicio? ¿Va a acreditar apoderamiento? ¿Va a acreditar amenaza? ¿Va a acreditar violencia? Les pregunto. ¿Acreditan eso o no? ¿Eso se va a buscar acreditar? No. No van a buscar, porque eso es muy abstracto. Yo le digo violencia. Oye, violencia, ¿cómo fue la violencia en un robo que hubo en Santo Domingo? ¿Cómo fue la violencia que hubo en Santiago? Distinto tipo de violencia. El tipo penal le dice que es violencia, que es un elemento del tipo penal, pero no lo dice el fáctico. El fáctico va a ser, ¿qué le pasó a la doctora en Santiago? ¿Qué le pasó al doctor? Lógicamente en Santo Domingo. ¿Cómo ocurrió ese robo? ¿Cómo fue esa violencia para esa persona, para esa víctima? Eso es lo que se va a acreditar. Y eso es lo que necesariamente tenemos que buscar las pruebas sobre ese fáctico, sobre esa proposición fáctica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la genuinidad del bien. ¿De qué bien? ¿Qué le quitaron al doctor? Su maletín. El maletín, que es un bien mueble, ajeno. ¿Ya? Entonces, la genuinidad lo dice el tipo, pero el bien mueble ajeno, la descripción de bien, ¿quién le dice? La proposición fáctica. ¿No? ¿Cómo fue la sustracción? ¿Cómo fue la violencia? Eso es la proposición fáctica. El tipo penal es un tipo abstracto. Dice, ¿el qué? Delito común. Mediante, amenaza, violencia, sustrajo, se apoderó. Es lírico. ¿Qué es lo que le da vida al tipo penal? El fáctico. Entonces hay cosas que son importantes para este tipo penal. Entonces, cuando usted describa estos fácticos, seleccione de ese hecho esas proposiciones fácticas que tienen vinculación con cada elemento, se llama subsunción. Esa subsunción es lo que conocemos como imputación. Es el fiscal, cuando toma posición, te va a atribuir un hecho delictivo, pero no te va a decir artículo tal del Código Penal de robo agravado. No, tiene que ir acompañado según estas proposiciones fácticas. Esto te imputo que tú has hecho. Y eso que te estoy imputando tiene relación con este tipo penal. Eso se llama subsunción. Eso es lo primero. A eso yo le denomino imputación necesaria parcial. Doctor, ¿por qué parcial? ¿Por qué no es total? Porque todos ustedes, tercero también de ciclo, han estudiado teoría del delito, saben que es un delito, que es una acción típica, antijurídica, culpable y en algunos países y para alguna familia de delito punible. Y tiene sus aspectos negativos.
¿no? Hay circunstancias de atipicidad, no hay dolo. Para que haya delito tiene que haber dolo, intención de cometer. Yo sé que robar es un delito. Pese a que sé que robar es un delito, yo lo hago, dolo. Sin dolo no hay delito, no hay tipo subjetivo. Puede haber causa de justificación, legítima defensa, estado de necesidad justificante, ¿no? Puede haber una causa de exculpación, miedo insuperable, estado de necesidad exculpante, error de prohibición. Eso yo lo tengo claro. O puede haber una excusa absolutoria, puede haber delito pero no hay pena. Por ejemplo, en un hurto, en mi país hay, por ejemplo, en un caso de un hurto que es cometido entre hermanos que viven en la misma habitación. Hay delito, pero no hay pena. Por lo tanto, es una excusa absolutoria. El legislador dice, pese a que es delito, como es su hermano, viven en la misma casa, no va a haber pena, no va a haber sanción. Entonces, para algunas familias hay inclusive, más allá de la tipicidad, antijuridad y culpabilidad, hay punibilidad. ¿Con esto qué quiero decir? Y lo estoy mencionando solo para aclarar la imputación. La imputación necesaria total, el fiscal no lo va a hacer al inicio de la investigación, sino lo tiene que hacer cuando concluya su investigación. Porque el fiscal va a decidir si va a acusar o no va a acusar. ¿Y eso qué implica? Va a asumir una pretensión principal en el proceso penal. En la investigación todavía no hay pretensión. La acción y la pretensión están separadas. Para la acción, una imputación necesaria inicial. Para, en este caso, la pretensión, una imputación necesaria completa. ¿Qué significa? Que estas proposiciones fácticas no solo lo voy a medir con la tipicidad, o sea, con los elementos constitutivos del delito, sino lo voy a medir con todo el aspecto negativo de la teoría del delito. O sea, voy a preguntarme yo, fiscal, ¿hay causa de justificación? ¿Hay legítima defensa? ¿Estado de necesidad justificante? No. ¿Hay causas de exculpación? ¿Error de prohibición? ¿Existe por ahí de repente una inimputabilidad? ¿Existe por ahí un estado de necesidad culpable? No. Entonces es culpable. Pero por si acaso voy a ver si para esta familia de delito hay alguna excusa absoluta. No, para esta familia de delitos, en este qué sé yo, contra la libertad sexual, no hay excusa absolutoria. Perfecto, no hay. Entonces he pasado todas las etapas del delito. Entonces la imputación es una imputación completa, siempre y cuando que esta proposición fáctica haya superado todas las categorías. Eso es importante, ¿por qué? Porque el fiscal va a decir, señores, mi pretensión no va a ser de archivo judicial, mi pretensión va a ser de acusar, porque esa proposición fáctica que tiene vinculación con el tipo penal ha superado todas las causas negativas del delito. Perfecto. Pero ¿qué pasaría, doctor, si de repente se queda en una legítima defensa? Yo le pregunto, si hay legítima defensa, ¿podemos hablar de culpabilidad o podemos hablar de punibilidad? No, no podemos hablar. Se queda ahí nomás. El aspecto negativo de causa de justificación hace que no haya antijuricidad. Si no hay antijuricidad, no hay culpabilidad. Y si no es antijurídico, tampoco hay un injusto penal. Entonces, no habría delito, no habría por qué irnos a un juzgamiento. Entonces, por eso que es importante esto de la imputación. La imputación necesaria, completa, que va a permitir al fiscal acusar o no acusar. Bajo un criterio, este criterio que estoy diciendo, la proposición se mide con cada categoría negativa del delito, yo le llamo, y es que es importante que ustedes lo sepan, el criterio de superposición. Cómo la proposición fáctica, ese fáctico, supera todos los criterios negativos del elemento jurídico, ¿no? Entonces es importante, ¿para qué? Para que el juez de investigación, o acá le llaman creo juez de garantías, verifique que esa imputación verdaderamente debe pasar a juzgamiento. Por lo tanto, con esa imputación se inicia el juzgamiento. El juzgamiento que no se va a dedicar a seleccionar ni a verificar la imputación, sino el objetivo, la naturaleza, la dirección del juzgamiento y también de los jueces de juzgamiento, distinto a los jueces de investigación, es ver la acreditación de esa imputación a través de dos etapas, la actuación y la valoración probatoria. Eso es la tarea, esa es la función de los jueces en este caso de juzgamiento. Verificar si realmente cómo se produce la prueba y cómo se valora la prueba, porque es el insumo nuevo en el proceso penal que aparece. Antes no ha habido prueba, antes ha habido solo el elemento cognitivo, elemento de convicción o actos de investigación. Acá se producen los actos de prueba y acá se valora la prueba.
Por eso es que yo hablo de una congruencia parcial entre acusación y sentencia. Yo le pregunto, ¿la acusación dónde se realiza? ¿En juicio o antes de juicio? Antes de juicio. Y entonces, si solo en juicio se produce la prueba, yo le pregunto, ¿la acusación tiene su constructo probatorio o constructo cognitivo? Cognitivo. Claro. Una acusación en el sistema acusatorio, su estructura no es con pruebas, su estructura es con elementos de convicción. Claro, se convertirán en pruebas, pero todavía no son convictivos. Por lo tanto, el juez no, en su sentencia, no va a valorar esos elementos que están en la acusación. Y eso no se trabaja así. Por lo tanto, antes no se hablaba de congruencia total o parcial. ¿Por qué? Porque en el sistema mixto o en el sistema inquisitivo, la acusación, ¿con qué se hacía? ¿Con elementos de convicción o con pruebas? En el sistema mixto. En el sistema inquisitivo, ¿con qué? Con pruebas. El juez instructor producía pruebas. El escenario era probatorio. La acusación tenía su constructo probatorio. Por lo tanto, la congruencia era congruencia. La sentencia tiene que responder. Es más, un juez con el anterior sistema podía condenar con pruebas de instrucción. Ese es imposible en el sistema acusatorio. Imposible. La investigación, no hay pruebas y menos se puede condenar con elementos cognitivos. Entonces, esa diferencia hay que sacarle a juego en este sistema, en este caso. Por eso, en este sistema acusatorio aparece la congruencia parcial. Yo, juez de juzgamiento, sobre esa acusación me voy a pronunciar sobre qué, algo que no va a variar. Siempre se va a mantener inclusión en el juzgamiento. ¿Y qué no va a variar? La imputación. La imputación. O sea, el fáctico seleccionado para ser acreditado. Eso como juez, lo voy a tomar en cuenta. Por eso hay congruencia, pero no total. Porque sobre el aspecto de la solvencia, como no es probatoria, es cognitiva, o sea, el petitum está bien, pero la causa petensi está mal, está sobre el aspecto cognitivo, eso todavía se va a producir. ¿Dónde? ¿Dónde se va a reforzar y convertir en posición probatoria? En los alegatos de clausura. Ahí el fiscal va a analizar la transformación de ese elemento de convicción. ¿En qué? En prueba. Entonces, ¿puede hablar el fiscal en un alegato de apertura sobre pruebas? Sí. Entonces, ya se genera la congruencia total en el juzgamiento. Entonces, ahí recién se complementa la posición del fiscal, de la defensa o de las partes procesales, actor civil, tercero civilmente responsable. ¿En qué? Sobre las pruebas. Hay una posición sobre las pruebas. Antes del juzgamiento, la posición no es sobre pruebas, es sobre elementos cognitivos. Y eso, por favor, por más que el elemento de convicción sea fuerte, no sirve. No le sirve al juez para sentenciar. Acá lo único que le sirve al juez para sentenciar son las pruebas. Y eso se produce en juzgamiento, con excepción de la prueba anticipada, que en algunos países hay, en algunos países no hay. ¿No? Entonces, me voy a esto de la congruencia parcial. Es algo nuevo en el sistema acusatorio y es algo nuevo en el juzgamiento del sistema acusatorio. Y otra institución y otro tópico que es nuevo es lo que en la mañana con algunos estaba reflexionando, el principio de comunidad de la prueba relativa. Doctor, ¿de dónde me saca? Mejor hablo así porque si no parezco juez y no parezco docente. Así yo diserto mejor. Si me permiten, o formal. Ya. Entonces, creo que causo mejor impacto. Lo que necesito es que se internalice eso. Esta reflexión que lo tengo como jurista, como docente y como magistrado. Y que no lo hablan en los libros. Y en mi libro que muy gentilmente y con mucho cariño, con mucha estima, le he entregado a nuestro rector y al vicerrector, ¿no? Es para, y con la promesa de repente de mandar mis 7 libros a cada República Dominicana para la biblioteca de su universidad para que lo revisen todo en lenguaje acusatorio, con esa promesa. Quiero disertar también sobre lo que yo llamo el principio de comunidad de la prueba relativa. Doctor, tercer año o tercer ciclo de universidad, la doctora que está estudiando, mira, ¿qué es eso, doctor? En principio yo no sé qué es principio de comunidad de la prueba, explíqueme qué es principio de comunidad de la prueba porque yo no tengo conocimiento o no lo tengo bien claro. El principio de comunidad de la prueba es que no hace distingo entre la parte oferente o no oferente del medio de prueba. Si yo ofrezco un testigo
soy parte oferente. ¿Ya? Y cuando se va a examinar ese testigo, la parte no oferente tiene las mismas posibilidades que yo tengo de interrogar. No existe un mínimo de limitación en el interrogatorio. Por lo tanto, eso es principio de comunidad de la prueba y listo. La prueba de uno es la prueba de otro. ¿Captó eso, doctora? ¿Captó? Bien, si usted captó el resto también. La prueba de uno es la prueba de otro. Yo al doctor Pacheco de la Cruz, como perito, yo soy fiscal, le pregunto ciertas preguntas en el anterior sistema, y yo que no le ofrecía al doctor Pacheco, le voy a preguntar también cualquier pregunta, inclusive pregunta que no preguntó el fiscal. Probatoria. Esa libertad probatoria implica que yo, que no soy parte oferente, tengo inclusive derecho de preguntarle todo lo que no preguntó, en este caso, el que ofreció a ese perito. Ese es el principio de comunidad de la prueba, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque ese principio de comunidad de la prueba, ¿no?, hace y materializa un paradigma que no lo tenemos en el sistema acusatorio. Ese paradigma es exclusivo del sistema mixto inquisitivo. ¿Cuál es ese paradigma? Ese paradigma implica sumatoria de información. El paradigma del sistema inquisitivo es suma información, porque lo que suma información es prueba. En este sistema acusatorio, la sumatoria de información no hace prueba, porque evita ¿qué? El contradictorio. Si usted suma información y no contradice información, no hay prueba. Si usted me capta eso, entonces va a entender de que ya no hablo de un principio de comunidad de la prueba, así como principio de comunidad de la prueba, sin tipología, sino hablo de un principio de comunidad de la prueba relativo. ¿Por qué? Porque como el paradigma no es sumatoria de información, sino contradicción de información, solo cuando hay contradictorio se produce la prueba, entonces la forma de interrogatorio cambia. Ya no hay un libre interrogatorio como en el anterior sistema. No hay sumatoria de información, sino al órgano de prueba yo voy a aplicar lo que se llama el examen cruzado. Y el examen cruzado va a producir, para privilegiar el contradictorio, la limitación en el interrogatorio y principalmente en el contrainterrogatorio. O sea, yo para producir contradictorio, ya subordino el principio de comunidad de la prueba absoluto y convierto el principio de comunidad de la prueba absoluto en un principio de comunidad relativo. Aterrizo para entender, para comprender esto. Al doctor Pacheco de la Cruz, perito, yo fiscal, como parte oferente, le pregunto con preguntas abiertas, interrogatorio directo, todo sobre su pericia que hizo, su pericia médica. ¿Correcto? Obvio preguntarle sobre algunos tópicos de ese informe pericial, como fiscal. ¿Correcto? La defensa, que también tiene que contrainterrogar al doctor Pacheco, no puede hacer preguntas abiertas. O sea, yo no le puedo decir, señor Pacheco, doctor Pacheco, ¿puedes explicar, puede decirnos esto sobre lo que dijo en su pericia? No. Porque si hiciera eso, yo pregunto, ¿estamos sumando información o contradiciendo información? Sumando información, exacto. Y yo le pregunto, si sumamos información y no contradecimos información, ¿producimos prueba en sistema acusatorio? No producimos prueba. Eso es la esencia. ¿Ya? Y por eso, si empiezas a hacer eso, ¿qué va a hacer la otra parte? Objeción, señor juez. Está haciendo pregunta impertinente, fundada, porque son preguntas impertinentes. Por eso está el mecanismo de la objeción, para que usted evite cuando haya objeción a la pregunta, cuando haya preguntas que no correspondan al sistema acusatorio. El instrumento que se utiliza también en un contraexamen, ¿qué es? Lógicamente, la objeción a las preguntas. También la objeción a las respuestas. Porque yo le pregunto al doctor Pacheco, señor doctor Pacheco, ¿puede explicarme las conclusiones que estuvo en su pericia? Sí, doctor. Y además de las conclusiones, empieza a hablar del procedimiento y de otras cosas. Y digo, objeción a la respuesta. Objeción parcial. ¿Por qué? Sí, yo le he preguntado sobre conclusiones, me está hablando de otras cosas también. Está bien,
Sobre las conclusiones acepto la información, que se va a convertir en prueba. Pero sobre el otro que no he preguntado, objeción, que se excluya, fundada. Se excluye lo que no se preguntó y lo que respondió a la pregunta está bien, objeción. En un alegato de clausura, usted puede decir lo que quiera, pero lo que quiera ¿sobre qué? Sobre la información que es prueba. O sea, sobre la información que se debatió en juzgamiento. ¿Me entiende? Pero, no sobre lo que no se debatió. Imagínense que yo, abogado, empiezo a hablar sobre el perito, sobre el testigo que sí declaró. Y por ahí se me toca argumentar dentro de mi alegato de clausura sobre una declaración de un testigo que nunca declaró en juicio, que solo declaró en investigación. Por lo tanto, no es prueba, es un elemento cognitivo. Yo le pregunto, pese a que esté en mi alegato de clausura, esa información de ese testigo que nunca declaró en juicio, que solo declaró en investigación y ese elemento cognitivo, ¿el juez lo va a valorar? ¿El juez lo va a valorar? No, porque sería nulo. Por lo tanto, si no lo va a valorar y no lo debe valorar, ¿yo puedo pedir la exclusión o no? Sí, objeción, aparte del alegato de clausura. ¿En el extremo de qué, señor juez? En el extremo de la declaración o la argumentación sobre la declaración del testigo que nunca declaró en juicio, declaración del testigo Jaime. Jaime nunca declaró en juicio, solo era una referencia en investigación. Juez, a la contraparte, ¿es así, señor fiscal, o es así, señor abogado? Sí, es cierto. Por lo tanto, ¿es prueba o no es prueba? No es prueba. Entonces, argumentó sobre algo que no es prueba. ¿Debe permanecer o debe excluirse? Señor juez, debe excluirse. Sí, fue un exceso de mi alocución, de mi alegato, de la emoción, de esto se me pasó. Perfecto, fundada, se excluye ese extremo. Para eso sirven las objeciones. Porque está ingresando información que es prueba. Y retorno al principio de comunidad de la prueba, con ese paréntesis. El principio de comunidad de la prueba parcial, ¿por qué? Porque yo empiezo a preguntar, pero esa libertad que tiene el oferente, que ofreció ese testigo, ese perito, no la tiene el que va a contrainterrogar. ¿Precisamente para qué? Para evitar la sumatoria de información y privilegiar el contradictorio. Por lo tanto, yo voy a hacer un interrogatorio, un contra o un recontra en un segundo nivel, pero respecto a la información que ingresó. Señor, inclusive preguntas sugestivas, puedo poner las respuestas en la pregunta y preguntas cerradas, porque es el mecanismo y el instrumento ¿para qué? Para desacreditar. ¿Qué busca el contrainterrogatorio? ¿Qué busca el que no ofreció a ese testigo o ese perito? ¿Qué busca? Desacreditación. Desacreditación. ¿Qué busca el oferente? Acreditación. Por lo tanto, la actuación probatoria es un dilema y es una lucha entre acreditación y desacreditación. Y la forma para desacreditar no es sumando información, sino es contradiciendo información. Señor perito, señor Pacheco, usted ya nos ha dicho que es un brillante médico, que estudió en San Marco, en San Fernando, en todo, y nos ha dicho sobre sus conclusiones, sobre procedimiento. Pero diga si es cierto que el procedimiento que empleó usted es un procedimiento que ha sido superado por el procedimiento B. Sí es cierto, señor. Pero, no, señor, pregunta cerrada, sí es cierto. Listo, se acabó el doctor Pacheco ahí. ¿Entiende? Mira un contra cómo lo puedes acreditar utilizando la información propia que hizo un excelente perito, pero acá no se trata de un excelente perito, sino se habla de una excelencia ¿en qué? En el contrainterrogatorio. Es la única arma que tiene la parte procesal, y digo la parte procesal porque el fiscal puede contrainterrogar también. Cuando no es oferente, el fiscal contrainterroga, porque yo puedo ser defensa, y yo presento un testigo, yo defensa, entonces quien va a contrainterrogar es el fiscal, por eso hablo de parte procesal. No siempre el que va a contrainterrogar es la defensa, a veces lo puede hacer, por eso yo hablo de parte oferente o no oferente. Quien ofreció la prueba, interroga, puede ser fiscal o defensa. Y el no oferente es el que no ofreció, él va a hacer el contrainterrogatorio. Ese es el primer nivel del contradictorio. ¿Por qué? ¿Por qué el primer nivel? Porque en todos los países latinoamericanos está positivizado. Y qué bueno que en Colombia tenga el segundo nivel positivizado, redirecto y recontrainterrogatorio. En Perú no lo tenemos,
pero por técnicas de litigación es aceptable que se produzca el redirecto y el recontrainterrogatorio, porque es parte del contradictorio. Es una arma que complementa, en este caso, las técnicas de litigación. Entonces, ahora creo que se entiende mejor porque es un principio de comunidad de la prueba relativo, porque el que está limitado es la parte no oferente, por privilegiar el principio del contradictorio, por privilegiar que se produzca prueba y por apartarnos de la sumatoria de información, que ese es el paradigma que se tiene que tomar en cuenta en la actuación probatoria. Ahora, yo pregunto, ¿eso va para quién? ¿Para la prueba documental o para la prueba personal? ¿Para la prueba documental o para la prueba personal? ¿El testigo qué es? ¿El perito qué es? ¿Prueba personal o prueba documental? Por favor, no me decepciones si no me bajo. Bueno. Prueba personal. La prueba personal porque la información es dinámica. Yo voy a preguntar al testigo, el testigo me va a responder y yo, juez, puedo hacer preguntas aclaratorias sin salirme del marco de la información que ingresó el perito, el testigo. Si me salgo del marco, prácticamente me vuelvo un juez inquisitivo. ¿Ah? Eso, ¿y por qué le digo eso? ¿Eso se puede aplicar a la prueba documental? ¿El documento habla? No. ¿Puedo aplicar las técnicas del examen cruzado a la prueba documental? No. El contradictorio para la prueba personal es distinta. Aplico el examen cruzado. Entonces, en la prueba documental, yo, juez, le puedo decir, a ver, documento, acláreme. ¿Puedo hacer eso? Mire, el juez está loco. ¿Qué está haciendo? Está viendo dibujitos animados, no sé. Se salió del fuero, en este caso judicial. No puede hacer, porque el documento no habla. Por lo tanto, la información para la prueba documental, ¿es dinámica o es estática? Es estática. La información no se va a mover. La información es la que está en el documento. Doctor, ese video no es prueba. Pero ahí dice todo para el sistema inquisitivo de la prueba. La información que tiene ese video discutida en juicio, eso va a ser la prueba. ¿Ah? Pero esa prueba no se mueve. Yo no le voy a pedir aclaraciones. Las partes no lo van a poder interrogar. ¿Pero qué se iban a decir? Resaltar la información de la prueba documental. Si yo soy el oferente de una prueba documental, entonces yo voy a tener que resaltar esa información de ese documento o de ese video, ¿no? Resaltar qué información es valiosa, ¿para qué? Para acreditar mis proposiciones fácticas, ¿correcto? ¿Y qué va a hacer la otra parte? Por eso yo creo que es un rezago en el Código Procesal Penal del Perú y en otros códigos que diga lectura de piezas. Dígame, con la lectura de piezas de la información del documento, ¿hay prueba? ¿Hay prueba? No hay prueba. ¿O la prueba se transforma solito por magia? ¿Ah? ¿Hay prueba? No hay prueba, no hay prueba. Yo le leo, es unilateral, no transforma en prueba. ¿Qué es lo que transforma en prueba en este sistema acusatorio? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Principio de qué? Contradictorio, de contradicción. ¿De qué? De la información. Sea para prueba personal, sea para prueba documental. No hay excepciones. No hay excepciones. Si no hay contradictorio, ¿hay prueba? No hay prueba. Por lo tanto, la lectura de piezas no es prueba. Ahora que yo diga, léame, señor, o dígame la información, porque hay unos fiscales que te quieren leer todo, 350 páginas, por favor, es un horror en un sistema acusatorio. Y es un horror mayor cuando un juez de juzgamiento lo permite. No debe permitir un juez de juzgamiento, ese juzgamiento es que sobra. Vino con un chivo inquisitivo y se mantuvo con chivo inquisitivo. No, señor. Dígame, señor, esa 300 que no me interesa, sobre sus proposiciones fácticas, ¿cuál es la información relevante? Esta es la información relevante. Muy bien, si esa es la información relevante, le corro, traslado a la otra parte. Observaciones sobre esa información. Ah, cuando yo le pido observación sobre esa información relevante, ¿qué estoy produciendo? Contradictorio. Ahora que me diga, no tengo que observarlo. Sí, pero tuvo opción ¿a qué? A contradecir información, a observar esa información. Señor, sobre esa partida de nacimiento, que es prueba documental, observo que ahí dice un año que no se ve bien. No sé si es 1987 o 1977, y eso depende para saber si es menor de edad o no. Perfecto, es una observación. Ya, entonces se produce un contradictorio sobre esa información relevante porque se está viendo la edad del sujeto pasivo y es importante ver el año que nació.
Ah, es importante. ¿Se produjo qué? ¿Un concurso de qué? De observaciones. Entonces, para la prueba personal, examen cruzado. Para la prueba documental, ya contradictorio, pero prueba documental, ¿cómo se llama exclusivamente para prueba documental? Concurso de observaciones. Concurso de observaciones. El contradictorio para la prueba personal, examen cruzado. Para la prueba documental, concurso de observaciones. Yo tenga la oportunidad de observar, porque en un examen cruzado, señor fiscal o señor defensa, ¿va a contrainterrogar? No voy a contrainterrogar al señor juez. Listo. Tuvo la posibilidad de contrainterrogar, pero no lo hizo. Pero tuvo la oportunidad de producirse ¿qué? El contradictorio. Esa información pasa plana, pasa fiable. Ahora, esto de acreditación y desacreditación es importante, porque me permite lo que ayer hablé, ver si una prueba es fuerte o es una prueba débil. Una información tiene credibilidad o no tiene credibilidad. ¿Se imagina que antes le hicimos una prueba imaginaria al doctor Pacheco de la Cruz y él dijo, sí, es cierto que el procedimiento coincide, no, hay un procedimiento que lo supera? Se desacreditó esa información. Por lo tanto, la información que ingresó, ¿es fiable o no es fiable? No es fiable. Si no es fiable, ¿la interpretación va a ser positiva o va a ser negativa? Negativa. ¿Va a ser verosímil si no es fiable? ¿Va a ser verosímil esa información? No va a ser verosímil. Y la comparación, vamos a comparar con esa pretensión en forma positiva o negativa. Quien ofreció esa prueba, ¿le va a favorecer o le va a desfavorecer finalmente? De favorecer, es en una comparación negativa. Si tiene eso, yo les pregunto, ¿tiene credibilidad o no tiene credibilidad esa información que ya es prueba? No tiene credibilidad. Y si no tiene credibilidad, ¿es prueba fuerte o es prueba débil? Débil. Listo. Si yo absuelvo con prueba débil, ¿está bien o no? Sí. Pero si yo condeno con prueba débil, ¿está bien o no? Está mal. Y eso no sirve para qué? Para apelar. Eso es lo importante en este sistema acusatorio. Este principio de comunidad apelable relativo y este principio de congruencia parcial y la forma de diferenciar la información dinámica y estática es lo más importante. Yo sé que estoy con el tiempo, he esperado que venga el expositor que tenía, así que muchas gracias. Sí. Buen día, magistrado. Buen día a todos. Pedirle disculpas por los minutos de retraso que tuve hoy en una diligencia personal. Pues sencillamente enriquecedora la segunda participación del magistrado García Huanca y en un gesto de reciprocidad queremos formalmente hacerle entrega a usted de nuestro libro más reciente que fue el año pasado, 2023, el contrainterrogatorio, la pirámide invertida, y 2022, que es el arte de la litigación oral penal. Es decir que agradezco sobremanera que usted sea acreedor de estos esfuerzos intelectuales. Es decir que muchas gracias por acompañarnos en el segundo y tercer día. Fabuloso. Es decir que eso que explicaba el magistrado Huanca del principio de contradicción, eso es una herramienta letal. Ese contrainterrogatorio como el misil, esa herramienta procesal que tienen los litigantes. El testigo primero se acredita y después se desacredita, como explicaba el señor juez García Huanca. Es decir, que todos tienen la oportunidad y creo que el magistrado podría compartir parte del material de apoyo. Es decir, que aprovechen al máximo. Sí.
Entregué el día de ayer cerca de 64 diapositivas que la verdad no las utilicé, pero si lo grabaron, entonces lo tienen ahí, donde hablo inclusive de un examen cruzado horizontal y vertical que nadie habla. Y lo tengo en mi libro último que he publicado, y que está en ese material un resumen de valoración óptima, en el libro nuevo también, y también en las diapositivas están ahí. Entonces son 64 diapositivas que lo pueden imprimir, y si, bueno, les pueden dar ahora y mañana hay alguna pregunta sobre eso, yo encantado, porque hay bastante que disertar. Gracias, doctor. Pues gracias, magistrado. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Continuamos. Sí, continuamos. Bien, antes de continuar con las ponencias, hemos disfrutado de varias participaciones nacionales e internacionales, y después de la magistral intervención del doctor Luis Enrique García Huanca, vamos a continuar. Pero antes de continuar, tengo unos saludos especiales para el señor Allen Peña, que viene en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por estar aquí, Allen. Y también saludamos al director de la Escuela de Derecho Uniremos, Alfredo Jiménez García. Si tiene, por favor, el placer. Muchas gracias por estar aquí, Alfredo. Bien, continuamos con el licenciado Harold Echavarría. Harold es abogado, un joven abogado, máster en Derecho Constitucional y catedrático universitario. Harold nos va a compartir el tema Ritual Protocolo de la petición de solicitud de medida intramuros en el marco del sistema acusatorio adversarial. Un aplauso para Harold. Muy buenos días a todos y cada uno de los presentes. Muy buenos días a nuestro señor rector Juan Guerrero, de nuestra Universidad Nacional Evangélica. Muy buenos días al director de la Escuela de Derecho, Jorge Corporán. Igual para nuestro maestro honoris y causa de nuestra Universidad, Duarte Canaán, maestro. Muy buenos días a todas esas comisiones internacionales que se han dado cita en este evento. Y quiero extender un saludo especial a todos y cada uno de esos estudiantes que se han preocupado por obtener en estos días lo que es este pan de la enseñanza. Para ellos, un saludo especial. De igual también a todos y cada uno de esos invitados especiales que nos acompañan en el día de hoy. Muy bien, vamos a dar formal inicio a nuestra presentación en el día de hoy. La República Dominicana, específicamente, puede iniciar, por favor. La República Dominicana específicamente, en septiembre del año 2022, dota de lo que es el Código Iberoamericano, lo que es el Código Procesal Penal de la República Dominicana. No me puedo mover, ¿no? ¿Ya? Dota de lo que es el Código Procesal Penal de la República Dominicana específicamente en el año 2022. Y resulta que entra en vigencia posteriormente en el año 2002, y entra en vigencia lógicamente en el año 2004, específicamente en septiembre. Como se puede observar, el próximo septiembre nuestro Código Procesal Penal va a cumplir 20 años. Consigo, dicho Código Procesal Penal trae lo que es el sistema acusatorio adversarial, que es lógicamente lo que estamos tratando en la óptica de este Congreso, específicamente en esta jornada de estudio. Vamos a hablar
en principio le di una óptica o le damos una óptica de estudio en la actualidad a dicho Código Procesal Penal con respeto a lo que es el marco de la constitucionalidad, toda vez que está de vanguardia lo que es la humanización del proceso penal y lo que es la globalización a nivel de constitucionalidad de los procesos penales, no solamente en la República Dominicana, sino recuerden, como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, que existen más de 80 países que dotaron esta legislación sobre el Código Modelo Iberoamericano para América y Latinoamérica. Puede continuar. Puede continuar por allá o por acá. Señores, esto en vivo, ¿eh? Bueno, en lo que ellos continúan, nosotros en estos momentos vamos a abordar lo que es la constitucionalidad del proceso penal. Y hemos establecido que dicho código introduce a la República Dominicana lo que es un bloque de constitucionalidad. ¿Específicamente a dónde? Estamos observando garantías constitucionales desde el tipo procesal número 1 hasta el tipo procesal número 28. Todo lo que se observa ahí, legalidad, derecho de defensa, igualdad de alma, igualdad de parte, igualdad ante la ley. Se trata de garantías constitucionales, no solamente establecidas en nuestra Constitución o abordadas por parte de nuestra Constitución, sino por los tratados internacionales de los cuales la República Dominicana también es signataria. Posteriormente, observamos en nuestra Constitución, fíjense el relato, iniciamos en el 2004, posteriormente hay una actualización de nuestra Constitución y observamos específicamente en el artículo número 68 y 69, que habla sobre lo que es la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que busca crear más garantías a lo que es ese proceso acusatorio adversarial que se empieza a desarrollar en la República Dominicana. Que desde una óptica tendemos que brindar garantías, pero ¿para quién las garantías? ¿Para una parte en específico? No, para todas las partes envueltas en el proceso. Debido proceso de ley es para todos los sujetos procesales al momento de abocarse a conocer un proceso, ya sea judicial o extrajudicial. Dígase que los procesos que se conocen de manera administrativa, que no están en sede de justicia, deben de ser regularizados por la Constitución, específicamente en el 68 y 69 sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso de ley. Pero nos vamos un poquito más lejos. En el año 2011 se introduce lo que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional, porque específicamente en el 2010 la Constitución, la actualización, crea el Tribunal Constitucional. ¿Y qué resulta? Que nosotros dotamos en nuestra legislación lo que es la ley 137-11 específicamente, ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y esta ley específicamente, en su artículo número 7, establece lo que son principios rectores para todos los procesos en la República Dominicana, tanto en sede jurídica como también extrajudicial, como establece también la Constitución. O sea que esas garantías, de igual forma, van a ser utilizadas fuera de los tribunales, de igual forma deben de ser respetadas. Resulta que a partir de la entrada en vigencia de esta disposición legal, tenemos una modificación en nuestro sistema acusatorio adversarial de 160 grados. Y ahora vamos a explicar por qué. Específicamente en esa ley, en la 137-11, artículo número 7, numeral 11 específicamente, habla sobre un principio. Ahí vamos a ver varios principios, me gustaría en un futuro que los puedan observar. Hablamos de oficiosidad, gratuidad, supletoriedad,
Pero ese principio que mencioné de primero, oficiosidad, le dio el cambio a nuestro sistema. Dice que de oficio todo juez debe de velar por el fiel cumplimiento de los derechos fundamentales. Aún las partes no lo hayan invocado, maestro. Y si lo invocan y lo hacen de manera errónea, el juez tiene la responsabilidad de que se velen y se cumplan esos preceptos legales establecidos en la Constitución, establecidos en la Ley 137-11 y establecido en el bloque de constitucionalidad del Código Procesal Penal Dominicano. Aún las partes no lo hayan invocado o lo invoquen de manera errónea. A partir de ahí, ¿qué sucede en la República Dominicana? El juez adquiere un papel activo. Ya el juez no es ese juez pasivo que tenía que esperar esas solicitudes. El juez puede detener un proceso y decir, hay un estado de indefensión en este momento. Y puede ordenar un receso del proceso y llamar a las partes. Ese imputado se encuentra en estado de indefensión. Usted viene preparado para la próxima si no llama a Defensoría Pública. Usted no estudió el expediente y se lo dice públicamente el juez. Y entre otras situaciones que hemos ido observando a partir del 2011 específicamente. Fíjense cómo antes era un ritual el conocimiento de estos procesos acusatorios adversariales a partir de un simple artículo que se ve simple, pero no es simple, es maravilloso. Ha cambiado el juego, ha cambiado todo. Hablamos dentro de esas garantías, puede ir pasando, Master. Hablamos dentro de esas garantías específicamente que todo esto contraviene, crea un peso y por lo cual ese juzgador debe de velar hoy día que lo que es o conocemos como la humanización de los procesos. A la fecha de hoy es la tendencia, es el norte a seguir por las nuevas legislaciones y es lo que estamos encaminados, toda Latinoamérica, todo el que copió ese código iberoamericano, a conocer a futuro. Por eso invito a conocer sobre la constitucionalidad del proceso penal para entonces poder ver a futuro qué nos espera el sistema acusatorio adversarial. Podemos continuar. Ya pasando esa breve introducción sobre el tema, observamos que en Latinoamérica hemos dotado la frase o la palabra ius punendi para señalar a ese órgano ejecutor, a ese órgano que persigue esas conductas típicas, antijurídicas, punibles, que están sancionadas, que son reprochadas por nuestra legislación, por ser violatoria a la ley y porque contravienen frente a un bien jurídico en cuestión. Pero ¿qué resulta? Hice en principio esa introducción porque dentro de nuestro ritual de conocimiento de medida de coerción, tenemos que observar el poder que tiene el Estado, que se conoce como ius punendi, contra esas garantías que conocemos y que nos establece la norma. Recordar que anteriormente a estas garantías, pues lógicamente, prácticamente se vulneraban, se violaban, pero ya hoy día no. Inicio del protocolo sobre el ritual, que es lo que nos compete, podemos observar que la etapa procesal específicamente en la que inicia este protocolo ha sido definida como etapa de investigación o etapa preparatoria. Es la primera etapa en el proceso penal acusatorio adversarial donde se desarrolla un sinnúmero de actuaciones, tanto de carácter jurisdiccional como de carácter excepcional. Cuando hablamos de carácter jurisdiccional, tenemos que entender que son esas actuaciones que contravienen contra derechos fundamentales. Pero el Ministerio Público, que es quien inicia y hace estas actuaciones, tiene el libre albedrío de hacer estas actuaciones por sí solo que contravienen contra derechos fundamentales. No, debe de contar con una autorización judicial. Por eso se llaman
actuaciones de carácter jurisdiccional, porque el juez interviene, debe de haber una solicitud motivada, debe de especificarse de quién se trata la persona que se está investigando y debe de haber una mínimo indicio o cintila de qué es lo que se pretende probar o demostrar. Y ahí el juez procede y despacha orden de allanamiento, orden de arresto y un sinnúmero de actuaciones que contravienen, como dije, con derechos y garantías fundamentales. ¿Qué sujetos observamos en ese momento? Observamos prácticamente todos. Observamos el imputado, la defensa, observamos la víctima, querellante, probablemente en ese momento, en esas actuaciones. Observamos Ministerio Público y observamos un juez. El inicio de la investigación en la República Dominicana, según nuestra norma, se puede hacer de oficio. Se puede iniciar mediante lo que es una denuncia o se puede iniciar mediante lo que es una querella. La denuncia carece de esa formalidad, a diferencia de la querella, que la querella sí debe de contener lo que es un plano fáctico específico que especifique, valga la redundancia, específicamente el día, la hora, cómo ocurrieron los hechos y una posible calificación jurídica en la cual se pueda subsumir esos hechos punibles que establece ese querellante. Recuerden que la querella la pueden interponer en este sistema, tanto, la actuación del querellamiento se puede hacer o de la imputación, tanto por parte del Ministerio Público como por la vía privada. Específicamente, esto está contenido en el artículo, en el tipo procesal número 32, cuando hablamos de la instancia. Hablamos de acción pública, cuando es meramente competencia del Ministerio Público, esos delitos contra el Estado, violación a la ley de droga. Hablamos de acción pública a instancia privada, cuando contiene ese querellante que va acompañado con el Ministerio Público, y hablamos de acción meramente privada, cuando, por ejemplo, hablamos de violación a la ley de cheque. Ese afectado de ese bien jurídico en esa violación a la ley de cheque va directamente al tribunal unipersonal en la República Dominicana y somete su querella y presenta su acusación y presenta su elemento de prueba por sí solo, sin estar acompañado de un Ministerio Público. Observamos lo que es el arresto y donde contravienen la gran mayoría de violaciones a derechos fundamentales. El principal es, lógicamente, el libre tránsito. Derecho que, en principio, si no se hace con la formalidad, el protocolo, el ritual necesario, pues, lógicamente, contraviene contra la violación al debido proceso de ley. Esta actuación es de carácter jurisdiccional. Debe de existir lo que es una orden de un juez para poder ejecutar lo que es una orden de arresto. De igual forma, la persona puede ser detenida también en fragancia, cuando se presume que ha sido la persona que ha cometido el hecho en el mismo momento de cometer el acto. ¿Por qué se dice se presume? Porque todavía el policía o agente actuante ha encontrado a la persona cometiendo el ilícito, todavía él goza de la presunción de inocencia. Todavía él goza de todas y cada una de las garantías fundamentales. Por vía de consecuencia, en ese momento aún debe de hablarse de presunción. Puede continuar. En esta etapa no podemos hablar de lo que es de prueba. En esta etapa lo que hablamos única y exclusivamente en nuestro ritual de conocimiento a solicitud de medida de coerción de lo que es indicio probatorio o cintila probatoria. No es necesario, como explicó el maestro Duarte Canaán en su exposición magistral, que haya un quantum probatorio. No, aquí hablaremos solamente sobre cintila probatoria, el mínimo, un vínculo mínimo exigido por la norma. ¿Para qué? Para poder asumir que usted es autor o cómplice de unos hechos punibles. Al momento de abocarnos a conocer lo que es este ritual, dándole seguimiento al ritual de lo que son las medidas de coerción, observamos un sinnúmero de principios. Principios de seccionalidad, proporcionalidad, provisionalidad,
taxatividad y siguientes. Siempre vamos a observar que las medidas de coerción van a ser de carácter provisional. Esto quiere dejar dicho que en cualquier momento pueden ser modificadas según establece la ley, incluyendo la más gravosa, que es la prisión preventiva. En nuestra normativa, del 1 al 7, que es que establece el tipo procesal 226, es la número 7, la del final. Empieza desde la más leve y termina con la más grave. Puede continuar. Fíjense ahí donde están. Este es específicamente el 226, quienes pueden solicitar la actuación sobre la imposición de medida de coerción, eso lo comentamos, la puede solicitar el Ministerio Público o directamente el querellante. Y estas son ciertas medidas: prisión preventiva, arresto domiciliario, ya hemos incorporado, puede continuar, hemos incorporado a nuestro sistema también lo que es la imposición de grilletes electrónicos y un sinnúmero de otras medidas que, dicho sea de paso, en principio no observamos en la norma procesal penal. ¿Y cuáles son esas medidas, Harold? Recuerden que las medidas se dividen en dos: medidas reales y medidas personales. Cuando hablamos de medidas reales, son aquellas que recaen sobre el patrimonio, sobre el bien de la persona que está siendo encartada, sobre la persona que está siendo acusada. Cuando hablamos de hipoteca judicial, cuando hablamos de garantías económicas, hablamos de esas medidas reales, que no directamente recaen a título personal sobre la persona. Un impedimento de salida del país, un apremio corporal, una presentación periódica que raya con lo que son los derechos fundamentales. Sobre los criterios, este punto me encanta y quiero que ustedes observen algo. Sobre los criterios, el Tribunal Supremo de la República Dominicana, como había una pequeña confusión sobre lo que era el concepto de la palabra presupuesto, maestro. Y decía, bueno, pero cuando hablamos de presupuesto me traían los arraigos, que son cosas diferentes. Arraigo es lo que usted va a hacer valer para dar a entender a ese juzgador que la persona dispone de medios para la imposición de una medida de coerción que no necesariamente tenga que ser la más gravosa, pero se confundía con lo que era los presupuestos. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Resolutó mediante la 58 del 2010, específicamente en su artículo número 3, y cambió sobre la medida de coerción el concepto de presupuesto, y ha establecido que declara que el concepto de variación de presupuesto debe de entenderse como la desaparición de la causa o el motivo que sirvió para la imposición de la prisión preventiva que se dictó. Ese motivo, ese móvil, a Pedro lo allanaron, pero resulta que esa no era la casa de Pedro, resulta que no encontraron a Pedro, pero Pedro está preso y se le impuso medida de coerción. Posteriormente, según los presupuestos, se demostró que ese no era Pedro que estaban buscando, que era otro Pedro. Si eso se demuestra con pruebas fehacientes, más allá de toda duda razonable, se sobreentiende que entonces la persona que está arrestada, hay un equívoco probablemente. Por vía de consecuencia, debe de variarse la medida de coerción. Podemos continuar, Master. Podemos continuar. Ya. No. Continuamos. Ok. Cuando hablamos de las garantías, o continuando, hablando sobre las garantías del protocolo específicamente, observamos otro abanico de garantías, pero específicamente ¿para quién? Para el imputado. Establecida en el tipo procesal número 95 de nuestra normativa procesal penal. Habla de cada uno de los derechos que deben de ser respetados y velados a esa persona al momento de ser detenida desde la primera actuación que se hace sobre inicio de este proceso acusatorio adversarial. Y el primero que debe de hacerse es disponer a disposición de ese imputado un abogado de su elección y permitirle una llamada telefónica, y entre otros. Y nosotros sabemos cómo funciona en la práctica.
Hablamos sobre el plazo razonable. Específicamente hay una controversia, había una controversia porque nuestra normativa establece que la persona al momento de ser detenida debe de ser presentada ante la autoridad competente o ante el juez en un plazo de 24 horas. Posteriormente la Constitución estableció un plazo de 48 horas. Y según la jurisprudencia y a la fecha se ha establecido que el plazo que más garantiza el debido proceso de ley, la tutela judicial efectiva, es el que establece la Constitución de 48 horas. Y es el plazo que en la actualidad se lleva. Podemos hablar dentro de este protocolo de lo que son la privacidad de la investigación por parte del Ministerio Público, de lo que son las autorizaciones y actuaciones jurisdiccionales y de las propuestas de diligencias en el artículo 286 de nuestra normativa procesal penal. Visto este artículo, las partes pueden exigir